la licenciada Angimar Requena, que estudió nutrición y dietética en la Universidad Central de Venezuela, también es antropometrista Isaac II, tiene un diplomado de nutrición deportiva del ISSN y ACSM, tiene el curso internacional de nutrición deportiva de la Federación Mexicana de Nutrición, que pertenece también, está cohecho con el Comité Olímpico Mexicano, es asesora científica para Ecuador del Gatorade Sports Science Institute, lo fue para Venezuela también durante varios años, y trabaja en un centro de especialidades ortopédicas en la ciudad de Quito, y bueno, muchísimo cuidado porque también es karateca, así que tenemos con nosotros a una profesional, aparte deportista, y bueno, espero que disfruten su conferencia, y donde estén, no olviden darle un fuerte aplauso a la licenciada Angimar. Bienvenida, Angimar. Hola Pedro, gracias por esa presentación. Y bueno, primeramente quería darte las gracias a ti y pues a Lourdes por esta iniciativa del 16 de LATAM y permitirme el día de hoy estar también compartiendo con todos ustedes. Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre las estrategias nutricionales en la recuperación de lesiones. Tenemos, pues, por supuesto, dentro de las distintas áreas deportivas, distintos tipos de lesiones. Estas lesiones pueden ser fracturas, rupturas musculares, luxaciones, entre otras. Lo importante es saber qué tienen en común todas ellas. Y ellas tienen en común que vamos a ir a un cese de la actividad deportiva. Este cese de la actividad deportiva pues puede ser parcial o total. Parcial nos referimos, pues evidentemente tenemos las imágenes del lado izquierdo, donde tenemos una persona que tiene una inmovilización, pero tiene libre movimiento en otras zonas del cuerpo. Tenemos el cese parcial, total, que generalmente se refiere a los postoperatorios, en donde podemos tener al atleta en reposo en cama. ¿Qué es importante en cada una de ellas? Contar con un equipo multidisciplinario. Si todos ellos son importantes y van a lograr que el regreso sea óptimo o lo más pronto posible según el tipo de lesión y que estén evidentemente dedicados al área deportiva. Particularmente trabajo en un centro de rehabilitación y traumatología y cuando tengo algún tipo de duda sobre algún tipo de lesión, algún tipo de diagnóstico, en qué fase se encuentra en la parte de rehabilitación el atleta, pues me comunico con cada uno de ellos para poder optimizar la parte evidentemente nutricional y dar lo que el atleta necesita según la fase. Dentro de los artículos científicos se describen que las fases de las lesiones son dos. La primera se refiere a lo que es la recuperación y curación, en donde vamos a tener un proceso inflamatorio, una proliferación y una remodelación del tejido. Y la segunda se refiere a lo que es la continuidad de la rehabilitación y el regreso de la actividad deportiva. Para efectos de esta conferencia nos vamos a centrar en la primera fase, es decir, en la recuperación y la curación. Los retos que presenta la nutrición deportiva ante una lesión, pues evidentemente es el control de peso, la disminución de la atrofia muscular, la fuerza, la potencia y el regreso óptimo a la actividad deportiva. En primera instancia pudiese parecer que el control de peso solamente se refiere a que el atleta no me aumente de la masa grasa, pero también puede suceder el caso contrario, que es la pérdida de peso en el atleta y se debe básicamente a una pérdida de masa muscular. Nosotros dentro de la nutrición tenemos que disminuir que esa atrofia muscular sea en un porcentaje mínimo. Garantizar que el porcentaje que se pierde de fuerza y potencia no sea mayor y pues evidentemente tratar de que el regreso óptimo en la actividad deportiva sea en el tiempo más corto. Es importante también saber qué ocurre durante las lesiones deportivas. Puede haber una disminución del gasto metabólico, y ya voy a explicar por qué digo puede haber. Va a haber indiscutiblemente una pérdida de masa muscular, en algunos atletas puede haber un aumento de la masa grasa, y aquellos atletas que no estén tan entrenados pues pueden presentar una resistencia anabólica o una sensibilidad a la insulina. ¿Por qué dije en la lámina anterior que puede haber? Porque no se ve a ciencia cierta que una recuperación de lesión te va a llevar a una disminución de la ingesta o del gasto calórico o el gasto metabólico. El gasto total de energía puede no disminuir como podría pensarse a primera vista, particularmente si el atleta no restringe voluntariamente
el movimiento durante la recuperación. Cuando nos referimos al gasto de energía, la mayoría de los atletas pueden disminuir la ingesta. Pero esto no necesariamente tiene que ser así, en vista de que el gasto calórico también se puede aumentar de un 15 a un 50% según el tipo y la gravedad de la lesión. Aquellos atletas que, por ejemplo, utilicen muletas, el gasto por deambulación también se debe considerar y me va a aumentar este gasto calórico unas 2 o 3 veces. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado con que la mayoría de los atletas disminuyen la ingesta? La restricción severa en cuanto a la energía va a disminuir o va a enlentecer la recuperación de esta lesión. Pero también no nos podemos olvidar de las minorías, ¿sí? Las minorías de los atletas, si bien consumen lo que usualmente vienen consumiendo, también hay quienes por frustración pueden aumentar este balance energético siendo positivo y me va a llevar un aumento en la masa corporal y este aumento principalmente va a ser a expensas de masa grasa. Entonces, en pocas palabras, ¿qué puedo hacer con el gasto energético? Pues los artículos realmente refieren que si yo específicamente quiero saber cuánto un atleta puede gastar, las recomendaciones es utilizar una calorimetría indirecta. Sin embargo, no todos contamos con este tipo de equipos en el consultorio, así que no es tan sencillo como decir, bueno, se lesionó, voy a bajar las calorías. Aparte del control de las calorías, es importante mantener un balance energético, es decir, un balance proteico. En anteriores conferencias, mi compañero Carlos Lezama, mi colega, lo explicó muy bien y les traje casi que unas diapositivas muy parecidas a las que él presentó, básicamente para aquellos que se están uniendo con nosotros el día de hoy. Un balance proteico se va a obtener cuando la síntesis de proteína es igual a la degradación. Ahora, en temas de lesión, ¿qué debo hacer? Inmediatamente que el atleta se me lesiona, yo debo tratar de disminuir en la medida de lo posible que la degradación de proteínas no sea mayor a la síntesis o tratar de que esa degradación sea lo menor posible. Aquellos atletas que no estén en una condición óptima van a presentar una resistencia anabólica. ¿Y esa respuesta anabólica qué es? La respuesta anabólica básicamente es la síntesis de proteína a los aminoácidos y el ejercicio se va a ver disminuida por un desuso. Dentro de lo que son los artículos científicos se describe que los atletas de alto rendimiento no presentan una resistencia anabólica. Pero, sin embargo, no nos podemos olvidar de los otros atletas que no cuentan con esa condición. En un ejemplo muy sencillo, la resistencia anabólica es como si yo estuviese tratando de abrir una puerta para que entren los aminoácidos, cumplan su función anabólica, y del otro lado de la puerta tengo una persona que me impide que esos aminoácidos entren y hagan su trabajo de anabólica. ¿Qué hago con las proteínas entonces? Garantizar que sean suficientes porque ya la insuficiencia de ellas van a reducir una cicatrización, van a interferir en la cicatrización de la recuperación de lesiones y van a aumentar de forma nociva la inflamación. Si bien la inflamación es importante durante la recuperación de lesiones, un exceso de esto no es lo ideal. ¿Qué cantidad de proteínas entonces utilizar? Hay estudios en donde han comparado atletas que han estado inmovilizados, han estado en reposo y aumentaron su consumo de proteínas a 2.3 gramos por kilogramo de peso y vieron que hubo una disminución a la atrofia muscular comparado con aquellos atletas que consumieron 1 gramo por kilogramo de peso. Sin embargo, en este estudio también reseñan que no fue comparado con aquellos atletas que hicieron una ingesta de 1.6 por kilogramo de peso. También se reseña que los patrones de la ingesta, la calidad y la cantidad de la proteína son importantes. Hemos visto que la respuesta de la síntesis de proteínas se va a aumentar y se optimiza cuando las cantidades se distribuyen de forma equitativa durante todo el día. La respuesta anabólica se va a aumentar cuando alcanzamos las tasas máximas de síntesis de proteína. ¿Y cómo logramos esto? Hay estudios que nos señalan
que con 20 gramos logramos alcanzar esas tasas de síntesis de proteína y que consumir 40 no es mejor que 20, pero sin embargo, en edades avanzadas puede que el consumo se necesite ser mayor, que necesitemos de 35 a 40 gramos. Y bajo esa premisa se piensa, no se tienen los estudios realmente, de que los atletas con una lesión puedan necesitar esta cantidad. Cuando tenemos una restricción de calórica, es decir, que la dieta del atleta sea alta en proteínas, podemos ver una dificultad en el consumo de ellos. Allí es donde el nutricionista puede evaluar el envío de una suplementación para cumplir con las cantidades de proteína que el atleta necesita. Pero cuando hay una dificultad del consumo, cuando el atleta perfectamente puede consumir las cantidades de proteínas que necesita en sus cantidades, no hay por qué hacerlo. Finalizamos con la parte de proteínas como tal, diciendo que mantener o aumentar las proteínas habituales pudiese aliviar, pero no previene la atrofia por desuso muscular. En pocas palabras, nosotros vamos a reducir el porcentaje de la atrofia, más lograr una pérdida cero de masa muscular, pues es bastante complicado. De hecho, hay un estudio de Tipton, por cierto, en donde él reseña que hay un jugador de primera división en fútbol, tuvo una cirugía de ligamento cruzado anterior y se esperaba que su pérdida de masa muscular fuera cercana a 3 kilos. Sin embargo, se logró, gracias a las estrategias nutricionales y al tipo de rehabilitación que se usó, que esta pérdida de masa muscular no superara el 30%, es decir, logró tener una pérdida de 1.2 kilogramos de masa muscular. Ahora nos vamos a lo que es la parte más pequeña de la proteína, y los estudios reseñan a través de lo que es la parte de los aminoácidos que la suplementación en desuso puede disminuir la pérdida de masa muscular y la fuerza, ¿ok? Sin embargo, las dosis son puntos críticos. Hay un estudio en donde me señala que fueron administrados 20 gramos de aminoácidos una semana antes y 2 semanas después de una cirugía de artroplastia total de rodilla. La suplementación fue utilizada, mejor dicho, entre comidas y se vio una recuperación mejorada. Por otra parte, tenemos en el mismo estudio en donde dosis altas de aminoácidos esenciales de 11 a 50 gramos fueron administrados a personas en reposo en cama durante 6 a 28 días y atenuaron la atrofia muscular y la pérdida de la función. Sin embargo, ellos señalan que no saben si consumir este suplemento fuese mejor que comer de 22 a 110 gramos de proteína. Entonces, la suplementación de aminoácidos se puede atribuir al contenido de leucina. En las conferencias anteriores hemos visto, según el tipo de proteína, bien sea el suero de la leche, la soya o la caseína, la velocidad o la rapidez de absorción de estas y la rapidez en la síntesis de proteínas musculares. La que siempre gana dentro de los estudios científicos en velocidad de absorción y digestión es la proteína de suero de la leche. Propiedades de las leucinas como tal pueden producir derivados del HMB. ¿Y qué es el HMB? El HMB es un metabolito aún muchísimo más pequeño que lo que son las moléculas del aminoácido y se demostró que suplementación de 1.5 gramos 2 veces al día tuvieron efectos protectores sobre la masa muscular durante un periodo de reposo en cama. Vale acotar que estos estudios son diseñados en base a un periodo de reposo en cama y no en lesiones. Entonces no está claro si la suplementación con aminoácidos es mucho más efectiva que consumir proteínas enteras. ¿Cómo traducir todo esto que anteriormente mencionaba de proteínas y aminoácidos? Básicamente se recomienda lo que es el consumo de productos enteros, como lo que es pescados, pollo, carnes rojas y productos lácteos por su contenido de suero de leche, principalmente. Cuando consumimos, por ejemplo, cuando distribuimos durante el día de los 35 a los 40 gramos que se recomienda en lesionados, estamos hablando de que cuando lo llevamos a macro,
son entre 140 a 170 gramos de proteína cocida. Cuando hablamos del omega 3, sabemos que tiene propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Sin embargo, la suplementación puede ser importante si la inflamación es excesiva o prolongada. Dependiendo del tipo de lesión, es normal tener una inflamación dentro de unos días. Y el consumo de omega 3 de 4 gramos por día pudieron atenuar con forma sinérgica con la leucina el aumento de la síntesis de proteína. Sin embargo, estudios en roedores disminuyeron lo que es la inhibición de la recuperación de la masa muscular. Este estudio en roedores se vio en desuso, es decir, inmovilizados. Pero la contraparte del uso de la suplementación con omega 3 puede llevar en su exceso a que no contribuyan con la cicatrización de las heridas que se ven afectadas por esto. Más allá de irnos directamente a la suplementación, yo lo que les recomendaría es utilizar fuentes que esto lo contengan, y es muy difícil que sobrepasemos los contenidos de omega 3 consumiendo estos alimentos. Entre ellos están lo que son las sardinas, el salmón, el atún, mariscos, aceite de oliva, linaza, chía, frutos secos. ¿Okay? Incluirlos habitualmente, pues, por supuesto, en la dieta. Con respecto a otros suplementos, hemos visto que la creatina tiene los efectos para contrarrestar la pérdida de masa muscular durante la inmovilidad no es totalmente clara. Acá les traigo ejemplos negativos y positivos, pero en resumen, ellos lo que han encontrado es que en miembros superiores ha sido efectiva para la disminución de la atrofia muscular. Sin embargo, en miembros inferiores la respuesta no ha sido la misma. Lo que sí estamos seguros es que en un proceso de fortalecimiento, es decir, ya prácticamente cuando ha salido de la primera fase, sí es efectivo lo que es el uso de la creatina para el aumento de la masa muscular. Con respecto al calcio y a la vitamina D, son importantes durante la curación de la fractura, y lo que se busca es que no haya un déficit de estos micronutrientes. ¿Okay? Niveles bajos de vitamina D también se han visto asociados con una recuperación deficiente de rodillas. Y en cuanto a lo que es el tema de los antioxidantes, que también ha sido tratado en temas anteriores, en estudios de lesionados no está totalmente claro y no se ha podido llevar esos estudios en atletas. Sin embargo, los estudios que se han hecho hasta ahora han sido en roedores. Si hay una disminución del estrés oxidativo, y en la contraparte no han sido pues positivos ante la pérdida de la masa muscular. Los estudios también refieren que cuando estos estudios son llevados a lo que es la parte de humanos, las dosis aplicadas en roedores pueden ser tóxicas. Entonces hay que estudiar un poco más sobre ello. Entonces, en resumen, vamos a leer estas pequeñas cosas que he podido hablar durante la conferencia. Existe eficacia de muchos nutrientes, pero también hay una falta de evidencia directa en lesiones. Debe evitarse la deficiencia de cualquier tipo de energía, proteínas o micronutrientes. Es un desafío lograr ingestas óptimas que mantengan la masa muscular y eviten un aumento de la masa grasa. El consumo de proteínas de 1.6 a 2.5 gramos por kilogramo de peso pueden apoyar al mantenimiento de la masa muscular. Y la ingesta de proteínas debe ser distribuida en un consumo regular de 20 a 30 gramos, en calidad de absorción rápida. Existe evidencia prometedora sobre suplementos de leucina, omega 3 y antioxidantes, pero debemos tener precaución en los atletas lesionados. Y la más importante que les quiero dejar es que la base de una buena estrategia nutricional será una dieta bien equilibrada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que primero nos debemos ir a las bases, que es el consumo de alimentos enteros, y ya progresivamente podemos estudiar el uso de suplementos según la individualización de cada atleta y según evidentemente el tipo de lesión. Ya para finalizar, les quiero dejar que todos los profesionales de la salud somos importantes, aún más los especializados en un área,
como lo es la deportiva. Acá les traigo una anécdota personal. Justamente hace 9 años logré clasificar para una de las competencias pues muy importantes en lo que es en el karate do venezolano, y durante las prácticas de la misma pues tuve un esguince de 3er grado, por el cual me inmovilizaron utilizando una bota de yeso. Estuve inmovilizada por más de 4 semanas. Por desconocimiento no acudí a los especialistas del área deportiva todavía, a pesar de que estaba estudiando nutrición, no había llegado a lo que es nutrición deportiva y medicina del deporte. Por desconocimiento, pues con causa de esto, tuve una pérdida del gemelo derecho de masa muscular significativa, lo cual terminó en no poder participar en esta competencia en la que había logrado clasificar, y pues por consecuencia deserté completamente a nivel competitivo. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que todos los atletas deben ser orientados y educados hacia aquellas áreas y ser tratados con los profesionales del área deportiva. Por toda su atención, pues muchísimas gracias.